dado que gracias a su creatividad puede dar solución a sus problemas diarios. La palabra creatividad viene de la palabra crear, por lo que inventar o generar algo nuevo se vincula directamente con la creatividad. Imaginación, conocimiento, experiencia, habilidad del pensamiento, son los elementos que componen a la creatividad. Es por esto que la creatividad es una capacidad única del ser humano y probablemente la más importante para diferenciarnos de todos los seres vivos, dado que permite tomar un papel dinámico en las decisiones de la vida, en el terreno personal, familiar, profesional, laboral. En sí, la creatividad se reconoce como una habilidad del pensamiento ubicada en el máximo nivel. Con la creatividad surge un tema de gran importancia, el pensamiento creativo, considerado la máxima expresión de la naturaleza humana. El pensamiento creativo se explica con base a lo siguiente: pasión para defender las ideas y no quebrantarse, experimentación para probar las veces que sea necesario, resistencia para resistir las opiniones contrarias y los juicios malintencionados, persistencia para investigar, descubrir y replantear, trascendencia para olvidarse de la modestia y reconocer el valor de las ideas que se tienen. El pensamiento creativo implica ciertas actitudes: fluidez, capacidad para producir ideas y asociaciones sobre un concepto, objeto o situación; flexibilidad, capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas o obstáculos imprevistos; originalidad, facilidad para pensar, sentir, ver las cosas de forma única y diferente; elaboración, capacidad que hace posible construir cualquier cosa partiendo de una información previa; sensibilidad, capacidad de captar los problemas, la apertura frente al entorno, la cualidad que enfoca el interés hacia personas, cosas o situaciones externas al individuo; redefinición, habilidad para entender ideas, conceptos u objetos de manera diferente a como se había hecho; abstracción, capacidad de analizar los componentes de un proyecto y de comprender las relaciones entre esos componentes; síntesis, combinar varios componentes para llegar a un todo creativo. El pensamiento creativo es la materia prima que lleva a desarrollar un proceso creativo. El proceso creativo se refiere a las fases que se deben seguir para la aplicación de la creatividad y la generación de ideas en torno a un reto o problema a resolver. El pensamiento creativo se divide en 5 fases. Fase 1. Preparación. Es la anticipación, la posibilidad ante una situación. Consiste en buscar información relacionada con el problema. Deben vencerse las barreras habituales como rutina, inercia, autocensura o juicios externos que no favorecen al pensamiento. Fase 2. Incubación. En esta fase se trabaja en gran medida con el inconsciente, que representa el depósito de conocimientos y saberes que involucran información que no llega al consciente rápidamente y en donde puede encontrarse la solución al problema. Fase 3. Inmersión. Es la intuición, la creación de las ideas y las soluciones. Esta fase representa la posibilidad de dar cauce al pensamiento en un ambiente tranquilo, donde sea posible que las ideas fluyan sin que haya agentes externos que las limiten o frenen. Como algunos dicen, se trata de soñar despiertos. Fase 4. Inspiración e iluminación. El proceso interior genera la idea creativa que salta al consciente. Se dirige a la parte consciente del pensamiento. Fase 5. Validación. La idea o solución se pone a prueba, se lleva a la operación, se coloca en el terreno de la realidad y de la aplicación. La creatividad es un gran aliado para el desarrollo del ser humano y la sociedad en la que se desenvuelve. Siendo de gran utilidad, es necesario desarrollarla. Sin embargo, hay obstáculos y bloqueos en la creatividad cuando el pensamiento o bien el entorno próximo es un limitante en el desarrollo de ideas que pueden convertirse en proyectos y en acciones que atiendan necesidades y resuelvan problemas.
Existen 4 tipos de bloqueos a la creatividad. Emocional. Proviene del yo interno y se genera en la infancia, creando fantasmas como vergüenza equivocarse y por ello preferir callar, no querer hacer el ridículo, ser desconfiado, mostrar poca tolerancia a la crítica, no observar ni escuchar, frenar la imaginación o desarrollarla en exceso. Perceptivo. La percepción del mundo puede ser un factor que bloquea la creatividad, ya que el pensamiento genera hipótesis iniciales que se convierten en obstáculos para crear. Algunos ejemplos son no escuchar, mostrar poca capacidad autocrítica, pensar que no se tiene creatividad, pensar que no se tiene ni idea del tema o que hay que hacer práctico y resolver las cosas pronto, así como pensar que algo no es lógico, es decir, ponerle demasiada racionalidad. Ambiental. Se trata de obstáculos para la creatividad y pueden originarse de la familia, amigos, compañeros de trabajo y autoridades. Por ejemplo, pensar en la respuesta que todos esperan o que hay una única respuesta. Considerar que no es posible llevarlo a cabo. Pensar en respuestas rápidas, falta de motivación o pensar que siempre hay que seguir las reglas del juego. Cultural. Son limitaciones que provienen del entorno externo, como reflejo de los hábitos, usos, costumbres, normas y comportamientos de un territorio, región o país. También es importante tener en cuenta hábitos que matan a la creatividad. Tener autocompasión, no saber asumir responsabilidades de acciones y reacciones, olvidar, abandonar sueños o ideales, comparar puntos débiles con los fuertes de otros, estar en contra, ser pasivo en relación con los objetivos, reacción excesiva ante las críticas, no ser capaz de articular observaciones positivas, subestimar el propio potencial o abandonarlo. La creatividad es útil en todos los ámbitos. En las empresas, por ejemplo, la creatividad es fundamental, dado que evita rezago en tecnología, aumenta la competitividad y además aprovecha el talento, para lograr lo más deseado, el éxito de la empresa en cualquier mercado. A nivel nacional e internacional, la creatividad ha sido detonante de reconocimiento y admiración. El 21 de abril se celebra el Día Mundial de la Creatividad e Innovación, para promover el pensamiento creativo que nos pueda ayudar a conseguir un futuro sostenible. En la actualidad, la creatividad representa el motor principal de la economía, debido a la situación de contingencia sanitaria. Personas, empresas, gobierno tuvieron que hacer uso de la creatividad para sobrevivir ante una situación desconocida, y al parecer se está logrando. ¿Por qué no empezar por impulsar la creatividad en los niños? Como adultos somos responsables de evitar que los niños tengan miedo a ser creativos o sientan vergüenza de crear. Impulsemos sus ideas, su imaginación, así llegarán a ser adultos visionarios capaces de hacer frente a situaciones adversas. Olvidemos los prejuicios, la crítica excesiva, las reglas demasiado estrictas y el miedo al fracaso. Seamos de esos adultos que leen, inventan, construyen y forjan un futuro mejor siendo creativos. Si bien nos encontramos con barreras como el freno a la imaginación o falta de motivación, hagamos de México un país que promueve la creatividad y genere proyectos que impacten a nivel mundial. Porque como suelen decir, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose.